El cristianismo es la única religión entre todas en la cual el Dios del universo, el Dios del cielo, nos habla por medio de profecías. El Corán o las escrituras de Buda no se atreven a aventurar en lo que llamamos profecía. En esta mañana yo le invito, por favor, para que abra su Biblia conmigo a Génesis 49. Versículos 9 al 11 declara la preciosa palabra del Señor. Cachorro de león es Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en vino su vestido, y en la sangre de sus uvas su manto. Qué hermoso, hermanos, reconocer que el Dios del cielo prepara a sus hijos, les habla a sus hijos, para que ellos no ignoren los tiempos. En esta mañana le quiero invitar para que adoremos y preparemos nuestro corazón mientras nos acercamos más y más a la Pascua, lo que llamamos Semana Santa, los últimos días, lo que ha cambiado el curso de la historia. Cristo Jesús, el príncipe, el Mesías de Israel, el Mesías nuestro, el Mesías del mundo. Acompáñeme, por favor, en adoración, pero antes de entrar en adoración, acompáñeme en una oración, por favor. Bendito Padre, que está en los cielos, Señor. Padre, en esta linda mañana, bendecimos, glorificamos, Padre, su precioso nombre. Gracias, Señor, porque su palabra declara que sus misericordias son renovadas cada mañana, Señor. Y en esta mañana, Padre Santo, renueve nuestras fuerzas, renueve, Señor, nuestro entendimiento, renueve, oh Todopoderoso, nuestra visión. Gracias, Padre, porque usted tiene no solamente salvación para nosotros, sino que también tiene un futuro donde nos ha llamado a participar a cada creyente, no solamente aquí en América, sino que también alrededor del mundo, Padre. Bendiga su obra, bendiga la obra de sus manos, bendiga cada hogar, Señor, que está sintonizando en este momento. Cúbralo con su sangre preciosa, para que, oh Todopoderoso, el mal no toque nuestras moradas, Padre. Llénenos de su Espíritu Santo, Señor. Llénenos de su luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Donde su amor reinando está, corrientes de gracia fluyen con libertad, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo aquí, asombrado estoy
Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La Deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y obediencia sufrió, por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, solo por tu gracia. Oh,
y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy, y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie. Y solo por tu gracia que libre soy, que libre soy, libre. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Muy buenos días, espero se haya gozado, espero haya entrado en los atrios, en los aposentos del Señor, hacia su trono celestial por medio de la alabanza que apenas hicimos. En esta mañana le quiero invitar para que abra su Biblia conmigo, por favor, al Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 1. Declara la palabra del Señor: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente iba delante, y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Qué hermoso, hermanos, qué hermosa profecía del príncipe de Israel. Y la historia declara, en el año 345, antes de que Cristo vivió un rey griego llamado Felipe, uno de los más predominantes de su era. Este rey le regaló a su hijo Alejandro un caballo prieto, azabache. Y ese caballo no solamente estaba entrenado para la carrera, sino que también para la batalla. Alejandro nombró ese caballo Bucéfalos,
Y ese caballo es uno de los más famosos en la historia de los conquistadores. Fue el caballo que Alejandro el Grande, como nosotros lo conocemos, montó para pelear numerosas batallas y conquistar los muchos reinos. Y esa historia, hermanos, nada más se la cuento para contarle, para llegar a la profecía de otro más grande que marchó 400 años después. Él no montado en un alazán o en un azabache, sino en un pollino, en un burrito, en ese domingo de Palmas, en el mes de abril del año 32, el Cristo, el Mesías, hizo su entrada triunfal hacia la capital de Jerusalén. ¿Y qué diferencia, hermanos, entre estos dos conquistadores? Miramos que Cristo vino para que se cumplieran las profecías. Y Él venía, imagínense, como dice el Evangelio de Mateo, todo esto, 21:4, todo esto acontecía para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Qué hermoso, hermanos, cuando hablamos de la persona del Hijo de Dios. Qué hermoso cuando hablamos de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Imagínense cuando hablamos de la humildad, cuando hablamos del Hijo de Dios, una de las señales que el Señor le dio a la hija de Sión, cuando dice la palabra de Dios, la hija de Sión, se está refiriendo al pueblo de Israel, se está refiriendo a las 12 tribus. Esta iba a ser una señal para ellos que Dios había enviado a su Hijo prometido, el que desde el principio, en Génesis 49, el profeta Jacob habló. Imagínense, uno de los hijos de Abraham, el padre, Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Él le da la señal a su pueblo 500 años de que esto aconteciera, imagínense. 500 años, cuando hablamos del profeta Zacarías, 500 años. El Señor habló por medio de Zacarías. Y esto lo habló para que cada corazón estuviera atento, imagínense. Pero 1500 años antes que el profeta Zacarías viviera, el Señor habló por medio del profeta Jacob. Jacob es un profeta. Imagínense, el hijo de Abraham. Qué hermoso, hermanos, el hijo de la promesa. Él habló de este hijo, imagínense, de el león de Judá, el que iba a venir, y el que iba a venir de tal manera, imagínense, manso y sentado sobre una asna. Esto nos habla de la humildad de nuestro Señor. Esto nos habla, hermanos, imagínense, la palabra de Dios dice que si queremos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que ser siervos de todos. Cristo Jesús, imagínense, teniendo toda la humildad, teniendo Él toda la autoridad, 100% Dios, 100% hombre, se hizo humilde, se humilló. Simplemente para esto, hermanos, para ser accesible. Qué lindo, hermanos, que el hombre, el Dios más poderoso del cielo y la tierra, hablando del Hijo de Dios,
es accesible. Él declara en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Qué lindo, hermanos. El Hijo de Dios simplemente venía para establecer algo nuevo. Él vino a cambiar el sistema levítico para establecer algo nuevo. La iglesia, su iglesia. La Escritura declara en el Evangelio de San Juan 1:17, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo envió jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, declara la Escritura. Qué hermoso cuando pensamos en la tipografía de Israel. La Escritura declara que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a esa pequeñita aldea, a esa pequeñita aldeíta llamada Betfagé, imagínense que está atrás del Monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les da órdenes, imagínense. Hablemos de autoridad. También hablemos de humildad. Él les da la autoridad enviándolos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid el Señor los necesita, y luego los enviará. Qué hermoso, hermanos, cómo el Señor declara y orquestra el camino que Él va a tomar. Miramos la obediencia de estos 2 discípulos. Ellos van a esta aldea, encuentran a esta animala, esta burrita, y a su hijo, este pollinito, que nadie había montado. Este acontecimiento lo tenemos en los 4 evangelios, hermanos. Usted lo puede encontrar, si gusta, en Marcos 11, del 1 al 11, en el Evangelio de Lucas 19, 28 al 40, o en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 12 al 19. Y cada uno de estos evangelios nos da una proporción diferente, simplemente para que nosotros entendamos el propósito y la venida del Señor y por qué celebramos lo que celebramos. Qué hermoso, hermanos. El pueblo de Israel hasta el día de hoy celebran la Semana Santa, la Pascua. Ellos celebran esta fiesta, imagínense, que tomó presidente hace 1500 años, recordando lo que los padres hicieron y cómo Dios libertó en esa noche, cómo el ángel de la muerte pasó sobre cada hogar y en cada puerta de sus casas había la cruz, la sangre, imagínense, la sangre sobre cada puerta. Eso simbolizaba, imagínense, que cada uno de ellos iba a estar protegidos porque actuaron cuando Dios les habló. Pero una ovejita en cada hogar tenía que ser degollada. Y aquí, en esta historia verdadera, el Dios del cielo, el Señor del cielo, imagínense, nos pone algo increíble que ha cambiado el curso de la vida, el curso
del mundo, hermanos. Miramos qué hermoso cómo el Señor, imagínense, tiene autoridad sobre todo. Más de 300 profecías se llenaron en el Hijo de Dios, en la persona de Cristo. En el Salmo 8, por ejemplo, Salmo 8, Salmo profético, versículo 6, la Escritura declara: tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando hablamos de los animales, Jesús iba a montar este pollino que nunca jamás había sido montado. Él iba a ser el primero en montar este animalito de carga. Imagínense, este hijo de animal de carga, simplemente para cumplir la profecía que 500 años antes se había dado por el profeta Zacarías, hermanos. Qué hermoso cuando pensamos en la autoridad de nuestro Señor. Y qué hermoso mirar el cumplimiento de todo esto. Zacarías declaró: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Él es justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué hermoso mirar la autoridad de nuestro Señor. Qué hermoso también mirar su humildad. ¿Y por qué humildad, hermanos? La humildad simplemente porque el Señor es accesible. Él quiere ser accesible a todos nosotros y Él nos invita a venir. Imagínense, qué hermoso, porque los grandes de la tierra, si quisiéramos darles una llamadita o enviarles un texto, no podemos, porque no son accesibles. Pero imagínense, el más grande de todos, el Hijo de Dios, el Rey del universo, nuestro sumo sacerdote, está accesible para nosotros las 24 horas del día. Y aquí, hermanos, cumpliendo la profecía, es por ello, ¿verdad?, que en el mundo entero se celebra el Domingo de Palmas o el Domingo de Ramos, como muchos lo conocen, hermanos. Qué hermoso mirar que las profecías se estaban cumpliendo. Y Daniel también habló, imagínense. En Daniel 9:24, Daniel declaró: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas volverá a ser edificada con la plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin. Increíble, hermanos, cuando hablamos de las profecías. La palabra de Dios nos declara en el Evangelio de San Lucas 9:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si hubieses conocido aún tú, a lo menos en este tu día,
lo que te toca a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con vallado y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué lindo, hermanos. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, el príncipe, el Mesías prometido, visitó en esa Pascua, siendo Él, imagínense, siendo Él la oveja prometida. Cuando hablamos de Cristo Jesús, note en la forma que el Evangelio de San Juan lo declara. Juan el Bautista declaró de Él, cuando lo miró: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Qué tremendo, hermanos, cuando miramos la persona de Cristo Jesús. Los grandes líderes en Jerusalén no lo reconocieron. Ellos esperaban a un líder político, un líder con un ejército que viniera a destruir a sus opresores, al imperio romano. Pero déjeme decirle que Cristo Jesús venía a destruir a un Goliat, a alguien más grande que el imperio romano. El apóstol Pablo lo describe con D chiquita, el Dios de este mundo, en 2 de Corintios, capítulo 4. Este Goliat, que por muchos siglos ha venido vendando los ojos, ha venido endureciendo los corazones de muchas personas para que no reciban, para que no vean la gloria del Hijo de Dios. Qué importante, hermanos, es reconocer las profecías. El salmista en el Salmo 118 declaró que iban a gritar, que iban a exclamar. Y él dice en el Salmo 118, versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor, esto es admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Hermanos, le invito para que se regocije conmigo. Le invito para que se alegre conmigo. Imagínese, 2000 años después de este suceso, y el Señor todavía sigue salvando. El mundo, imagínese, todavía lo celebra. Se celebra la Semana Santa. En muchos países, imagínese, se celebra de muchas maneras. Y qué hermoso, hermanos, es aprender el verdadero sentido de la adoración. Nos regocijamos, hermanos, porque entendemos el curso de la profecía, el cumplimiento de la profecía. Imagínense, 500 años de que esto sucediera, Daniel recibió revelación de Dios para que anunciara y preparara al pueblo de Dios y estuviera alerta para recibir al Mesías. Y en el nacimiento del Mesías, un grupo de reyes vinieron a su nacimiento de la región de Daniel, donde él habitó y enseñó. Y estos magos, hermanos, vinieron a dar honor, imagínense, al nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señoras y señores. Ahora, en este Domingo de Palmas, usted y yo podemos dar honor, dar gloria en nuestros corazones a lo que el Señor hizo. Y esto, hermanos,
es el acto de adoración. Cuando hablamos de la profecía de Zacarías, quiero llevarlo a algo más. Nuestro Señor vino manso y humilde. La humildad no es debilidad, sino poder controlado. Y para poder tener verdadera autoridad, tenemos que tener humildad. Y usted dice, ¿pero para qué quiero yo autoridad? Piénselo bien. ¿No le gusta a usted que le obedezca el firulais? ¿O el menino cuando los llama para comer? ¿Qué le parece a sus hijos? Para poder tener autoridad, tenemos que ejercitar la humildad. Así como nuestro Señor, hermanos. La profecía de Zacarías aquí se cumplió por mitad, nada más. La profecía de Daniel se cumplió, imagínense, por mitad, nada más. Quiero invitarle a que abra su Biblia, hermanos, al libro de Apocalipsis 19, capítulo 19, en el versículo 11. Porque este príncipe, este Mesías, el Hijo de Dios, va a regresar otra vez. Pero ahora como rey conquistador, como león, como juez a la tierra. Apocalipsis 19:11 declara, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y iba en su cabeza, en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Qué hermoso, hermanos, cuando miramos este cuadro, y quiero enfatizarle el verso 14, porque usted y yo, que creemos, que reverenciamos al Señor, nosotros, hermanos, somos parte de este ejército celestial, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, que le seguiremos en caballos blancos, una vez que hayamos terminado las bodas del Cordero. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 9. Ahí están enfocadas las bodas del Cordero, hermanos. Y quiero en esta mañana invitarlo a que entremos en el espíritu de celebración, en el espíritu del Dios alto, este Dios que vino en amor, porque su palabra declara, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor guarde su hogar,
Que el Señor bendiga el fruto de sus manos. Que el Señor bendiga a su familia. Agarremos estas profecías y tomemos esta celebración como nunca hemos celebrado. Esta celebración es diferente. Imagínense, celebremos al Señor, a nuestro Salvador, el príncipe, el rey de nuestra vida. Bendiciones, que el Señor le guarde y le bendiga.